general de Veracruz en la importancia electoral? Es clave, internamente y afuera. O sea, incluso internamente pesa más que afuera. Afuera pesa 7% del padrón, adentro pesa 9%. Te das cuenta, pesan más Aguascalientes en una elección interna que en una constitucional. Pero Veracruz pesa en la interna y en la constitucional. ¿Por qué el electorado debe pronunciarse por Moreno Valle? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, yo creo que simplemente lo que pido es que conozcan a los aspirantes, que conozcan su trayectoria, su preparación, sus resultados. Desde el punto de vista académico, yo estudié 2 carreras, Economía y Ciencias Políticas, en Lycoming College, en Pensilvania, en Williamsport. Posteriormente obtuve el reconocimiento del periódico Wall Street Journal, que es uno de los más reconocidos en el medio financiero internacional por mi desempeño académico. Más adelante también obtuve el reconocimiento como el mejor estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Posteriormente estudié un doctorado en Derecho en la Universidad de Boston. Pasé el examen de la barra de Nueva York al primer intento, que es uno de los más difíciles exámenes que hay en los Estados Unidos. Tuve el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de ese estado para poder litigar ahí. Yo me enfoqué mucho en el derecho financiero. Tomé bursatilización, tomé lo que es Bankruptcy Law, que es capítulo 7, capítulo 11, tomé derechos de los tenedores de bonos corporativos, derecho fiscal, muy enfocado a la parte financiera. Después estudié un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y entré a trabajar a un banco, a Dresdner Bank, que después se fusionó con Kleinwort Benson. ¿Qué tiempo fue la presencia, la participación en Estados Unidos? Estuve 12 años. 12 años. 12 años. 12 años entre el tiempo que estudié y el tiempo que trabajé. Entré al banco, obviamente entré con una posición de subtesorero, pero fui creciendo y llegué a ser vicepresidente para toda América Latina de uno de los bancos más grandes del mundo. ¿Cuál es? Dresdner Kleinwort Benson. Cuando fui gobernador de Puebla, logramos la mayor atracción de inversión extranjera directa en la historia del estado y generamos, según datos del Seguro Social, en 6 años más empleos que en los 13 años anteriores. De tal suerte que efectivamente implementé esos conocimientos, pero todavía hoy, particularmente a nivel nacional, este tipo de experiencia del sector privado se vuelve más relevante por la situación con los Estados Unidos, por la relación comercial que tenemos con ese país y con otros países, por la vulnerabilidad que ha tenido nuestra moneda. Hemos visto pues una devaluación importante, aunque en las últimas semanas ha habido un rebote, pero sí vimos una devaluación muy significativa. Entonces me parece que estas relaciones y esta experiencia, este conocimiento, hoy se vuelve de gran utilidad y que me distingue de otros aspirantes que nunca han trabajado en el sector privado. Cuando estaba como vicepresidente del banco, me invitaron como secretario de Finanzas y Desarrollo Social de Puebla en 1999. Ahí arranca. Entré el 1 de febrero de 1999, digamos que es el arranque en Puebla de mi carrera política. En el 2003 fui candidato a diputado federal de mayoría, logré la segunda votación porcentual más alta del país, de los 300 distritos la segunda más alta, y ya como diputado me nombraron presidente del comité de administración. En el comité de administración a mí me tocó hacer el presupuesto y es la primera vez, por lo menos en la historia reciente del país, que el presupuesto de la Cámara se redujo con respecto al año anterior, porque a mí no me parecía razonable pues pedirle a todo el mundo que se apretara el cinturón si nosotros no predicábamos con el ejemplo. Mi diputación local, que fui presidente del Congreso del Estado, presidente de la Gran Comisión, después fui el primer panista en ganar de mayoría el Senado de la República en Puebla, en 2006. Y logramos ganar, y además en toda la región el único estado que ganó el PAN fue Puebla. En el Senado fui presidente de la... ¿También fue senador? Sí, fui senador. ¿En qué año? De mayor, 2006, presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores con organismos no gubernamentales y también fui secretario de la Comisión de Defensa Nacional. Cuando llegué al gobierno éramos el lugar 29 en afiliación al Seguro Popular. Desde el primer año de mi gobierno logré la cobertura universal y la mantuve durante toda mi gestión. Teníamos una cobertura muy baja de medicinas. Cuando terminé, entregué el 97% de abasto de medicamentos, según datos de la Secretaría de Salud Federal. De los 7 indicadores que mide de pobreza Coneval, en todos Puebla mejoró. 92 personas diarias salieron de la pobreza extrema durante mi gestión, según datos de Coneval, y en 4 de los 7 indicadores, Puebla fue el primer lugar a nivel nacional. En pesos constantes de 2016, invertimos 86% más que en los 86 que en los 30 años anteriores en términos de pesos constantes. Es decir, se hizo más en mi gobierno que en 5 sexenios en materia de inversión, de infraestructura y equipamiento de salud. Hicimos más en 6 años que en los 12 años anteriores en infraestructura educativa, escuelas, tanto construcción como equipamiento. Y en cobertura educativa, Puebla fue el primer lugar a nivel nacional en educación media superior, y en educación superior crecimos nuestra matrícula 41% durante mi sexenio. Y Puebla, cuando llegué al gobierno, era el lugar 24 en matemáticas en la prueba enlace, que ahora se llama Planea. Hoy Puebla es el primer lugar a nivel nacional. En lenguaje y comunicación éramos el lugar 23, hoy somos el segundo lugar nacional. Entonces ahí está la muestra que logramos mejorar en términos de cobertura y de calidad. Pero han cuestionado la cosa que heredó deuda. ¿Qué tanto tiene representatividad esa hipótesis? Es absolutamente falso, y pues basta consultar pues los datos oficiales. El único autorizado para determinar cuánta deuda tiene un estado es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si entramos a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vamos a poder constatar que durante mi gobierno no solo no se aumentó la deuda, se redujo en 742 millones de pesos. De lo que heredé, entregué 742 millones de pesos menos de deuda. ¿Qué sucedió? O por ignorancia, por mala fe, porque además la ley de disciplina financiera es muy clara. Los PPS no son deuda. Yo hice 3 PPS durante mi gobierno. ¿Y por qué no son deuda? Porque a cambio del pago tienen que prestar un servicio, por eso se llaman proyectos de prestación de servicios. Es como si el teléfono que usted tiene aquí, firma usted un contrato por 1 año con la empresa y dice, oiga, ¿cuántos minutos va a tener usted derecho y cuánto le van a cobrar por minuto? Y que alguien le dijera, debe usted lo que va a ser la suma de los 12 meses del uso del teléfono. Usted va a decir, oye, no, yo no debo nada. Yo firmo un contrato, sí, y sí tengo que pagar mes con mes conforme me den el servicio, pero yo no les debo nada. Si no me dan servicio, no pago, es decir, no debo nada. Y es lo que sucede con el PPS, por ejemplo, del CIS, en donde antes se gastaban 120 millones de pesos en rentas al año, y yo lo que hice fue eliminar las 323 inmuebles que se rentaban, cancelar el concepto de rentas del presupuesto estatal y construimos un centro integral de servicios donde están todas las áreas de gobierno bajo un mismo techo, y el constructor, el proveedor se compromete a darnos el espacio, el equipamiento, el mobiliario, el mantenimiento, el pago de luz, todo, y a cambio le vas pagando. Y después de los 23 años que dura el contrato, el inmueble pasa a ser propiedad del gobierno, a diferencia de una renta, pues que aunque rentes durante 1000 años, no estás ganando nada, pues porque al final se aprobó una ley precisamente para evitar que hubiera deudas ocultas de los estados y los municipios, para tener mucha claridad, y en su artículo 2, esa ley dice que los PPS no son deudas, sino que son obligaciones financieras, es decir, toda la deuda son obligaciones financieras, pero no todas las obligaciones financieras son deuda, porque en este caso hay un servicio por medio. No te dan el servicio, no les pagas, entonces no es que debas, hay un convenio para prestar servicio
y pagar por él. Decirle que durante los 3 últimos años de mi gobierno, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, Puebla fue el estado con mayor transparencia presupuestal del país. Y para mí es muy importante el tema de la transparencia porque va vinculado al combate a la corrupción. De la misma forma, Puebla fue reconocido por la Secretaría de la Función Pública Federal como el estado que más utilizó el Compranet para publicar licitaciones, porque en el Compranet, cuando uno publica una licitación, puede entrar cualquier proveedor del país a dar el servicio o hacer la obra, y eso genera competencia. Y si alguien determinara o sintiera que la competencia no fue adecuada, tiene la posibilidad de presentar una queja, incluso de anular el contrato. Y como es una base de datos en línea del gobierno federal, pocos la utilizan. Puebla fue el primer lugar en uso, porque con ello también fomentamos licitaciones transparentes. Actuamos, por ejemplo, contra el exsecretario de Salud del gobierno anterior, estuvo en la cárcel, pero lo más importante es que regresó 70 millones de pesos que se había robado y 5 terrenos. También está en la cárcel el exsecretario de Medio Ambiente, el secretario de Obras Públicas ha estado prófugo desde hace varios años. Contra funcionarios de mi propio gobierno procedimos, por ejemplo, hubo un policía que se vinculó al robo de combustible y está preso a la fecha, es decir, no nos temblaron las piernas para actuar ni contra los que se fueron, ni contra los nuestros, porque nadie está por encima de la ley. También confío en que haya sensatez, en que se le dé fuerza a la militancia, que podamos participar en un proceso interno con reglas previamente acordadas para poder salir unidos después de este proceso de selección de candidatos. Y además no descarto que el PAN pudiera construir alianzas con otras fuerzas políticas. Me parece que las alianzas electorales son exitosas. Ahora el reto es cómo traducirlas en gobiernos de coalición eficientes. Me parece que el proyecto debe ser la construcción de un mejor Estado o la construcción de un mejor país. Buscar una agenda de coincidencias. Yo lo hice en Puebla cuando fui candidato a gobernador con el PRD, por ejemplo. Tomamos el Metrobús que tenían en la Ciudad de México. En Puebla necesitábamos un sistema de transporte público eficiente, masivo, y logramos con el Metrobús del DF tomar el modelo, comprometimos eso en campaña y ya como gobierno entregué 2 líneas de la red urbana de transporte articulado, tomando como experiencia el Distrito Federal. Las finanzas de un estado, de un país, de un municipio son similares a las finanzas familiares. Tiene uno que ajustarse a sus ingresos. Si usted, don Mario, de pronto dice, voy a comprarme otro coche, voy a usar mis ahorros para y otra casa más grande. Pues sí, pero más grande, va a pedir un crédito hipotecario y el crédito va a ser muy alto para el coche. No hay problema. Usa sus ahorros, paga el enganche, se muda de casa, se acomoda usted como rey, llega estrenando su coche nuevo, deportivo, carísimo, hasta que le empiecen a llegar las letras de lo que tiene usted que pagar. Y si es más del ingreso disponible, pues en pocos meses van a decirle, oiga, viene para atrás la casa, viene para atrás el coche, quedó sin casa, sin coche, sin ahorros y sin nada. Eso sucede cuando gastas más de lo que tienes, ya sea como familia o como país. Estoy convencido de que necesitamos un proyecto con visión de largo alcance, pero acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo, que sea viable desde el punto de vista técnico y financiero, un proyecto que parta de la premisa de que la única forma de combatir la pobreza es generando riqueza, de que no se trata de darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar, de que necesitamos detonar el potencial de cada región del país, es decir, aprovechar las áreas de oportunidad, traducir el potencial en inversiones, en riqueza, en empleos. Esa es la única forma realmente de poder cambiar las cosas en el país. Si tú empiezas a regalarle a un grupo y a otro, como están proponiendo los populistas, pues simplemente hay que sacar una calculadora
cuánto cuesta cada cosa y preguntarse de dónde se va a pagar. Qué bueno. Pues gracias. Don Mario. O sea, es una visión Gracias. con viabilidad, ¿no? Exacto. No fantasías. No fantasías. El dictamen online.